Bueno, este es el segundo video de la clase 4 sobre el modelo lineal general. En el video anterior vimos el modelo lineal general, algunas cuestiones de interpretación, y ahora nos vamos a concentrar en variables binarias. Es decir, la discusión general de esta clase es cómo incorporar y cómo interpretar eh, un modelo que incluye muchas variables explicativas, y la pregunta que nos vamos a hacer ahora en particular es cómo vamos a incorporar a este modelo variables explicativas que son cualitativas, como género, raza, sector productivo, región geográfica. Primero vamos a concentrarnos en fenómenos binarios, es decir, fenómenos que se reducen a tener o no tener cierta característica, y que de alguna forma entonces solamente incluyen dos posibilidades y que esas posibilidades son excluyentes. Ejemplos de fenómenos binarios hay infinidad. Acá solamente déjenme repasar una listita de 4 ejemplos. Una persona trabaja o no trabaja, eso es un fenómeno binario. Un banco quebró o no quebró durante una crisis. Un país firmó o no firmó cierto acuerdo internacional. Una trabajadora doméstica está en blanco o no está en blanco, ¿no? Solamente algunos ejemplos, pero para que se vayan haciendo una idea de qué tipo de cosas estoy tratando de incorporar en nuestro modelo. Son todas eh, características cualitativas. Entonces vamos a ver cómo se procede en estos casos, cómo incorporamos un fenómeno binario que es esencialmente cualitativo en nuestro modelo general. Lo primero que vamos a hacer es crear una variable artificial eh, que traduzca estas características cualitativas en valores numéricos. Entonces, esta variable artificial vamos a asignarle un valor numérico cuando la característica de interés esté presente y otro valor distinto cuando esa característica no esté presente. Y vamos a ver que es muy práctico que esos valores que son arbitrarios sean 1 y 0. Vamos a llamar variable binaria a esta variable artificial, también se la conoce como variable dummy, que si bien es en inglés, es un nombre muy común. Vayamos a un ejemplo. Supongamos que queremos incorporar una variable que indique el género del individuo, ¿no? Que una de las variables explicativas del modelo sea el género. Para eso vamos a definir la variable dummy d sub i, ese es el nombre de la variable, que vale 1 si el individuo es un hombre, es decir, si la observación i es un hombre, y vale 0 si el individuo i es mujer. Entonces, fíjense lo que sería una parte de nuestra planilla de cálculo o del editor de Stata. En la primera columna aparecen ordenadas las observaciones, en la segunda columna aparece el género, mujer, hombre. Claramente esta es la variable que nos interesa, pero es una variable cualitativa. ¿Cómo podemos incorporarla al modelo? Primer paso, crear una variable artificial que hasta ahora la hemos llamado D. Esta variable artificial dice, ponele un valor 1 a las observaciones de hombres y un valor 0 a las observaciones de mujer. Fíjense cómo la existencia de esos dos únicos valores y saber a quién le asignamos cada uno de esos dos únicos valores, unos y ceros, es suficiente para recuperar toda la información cualitativa de esta segunda columna. ¿Ok? Obviamente que podríamos capturar exactamente la misma información definiendo al revés la variable dummy, que valga 1 para las mujeres y 0 para los hombres. Entonces acá, fíjense que agregamos una columna a la tablita, acá teníamos la primera opción, asignemos el valor 1 a los hombres y 0 a las mujeres, y acá tenemos otra opción, justo al revés, asignemos un 1 a las mujeres y 0 a los hombres. La verdad es que es arbitrario cuál de estas dos opciones elegimos. Lo importante es que esa arbitrariedad no cambia los resultados. Para lo único que es importante saber cuál de las dos opciones elegimos es para ver de qué manera vamos a interpretar los resultados. Es decir, los resultados no cambian, pero sí hay que saber qué opción estamos usando para ver cómo interpretar esos resultados. Resulta útil
que el nombre de la variable dummy sugiera cuál es la característica asociada al valor 1. ¿Por qué? Simplemente porque si todos nos ponemos de acuerdo que el valor de la variable sugiere quién tiene el valor 1, con ver el nombre de la variable ya tengo un montón de información, ¿no? Saber que la variable se llama D y que está tratando de, es una dummy que indica el género, no me informa quién tiene el valor 1. Si a la variable le pongo el nombre hombre, y los hombres son quienes tienen el valor 1, y las mujeres son las que tienen un valor 0 para la variable dummy hombre, me da muchísima más información. Entonces es útil y es una práctica habitual. Naturalmente que no cambia nada si uno pone un nombre distinto, simplemente que complica un poquito más el entender qué estamos haciendo. Otra cuestión, que también es una definición, que a la característica asociada al valor 0 de la dummy se la conoce como categoría base. Si nosotros estuviéramos trabajando con la opción 1 en este caso, recuerden que en la opción 1 le asignábamos un 1 a los hombres y un 0 a las mujeres, la característica base, que es a quienes le asignamos el 0, son las mujeres. En este caso, que las variables son binarias, parece medio trivial, que no tiene un 1 tiene un 0, pero vamos a ver que para ejemplos con múltiples categorías no es tan trivial cuál es la categoría base, y sí es fundamental tener reconocida cuál es la categoría base a los fines de la interpretación. Vamos a ver entonces algunos de estos conceptos y a reforzar la interpretación con un ejemplo. Vamos a ver un modelo de los determinantes del salario. Acá tenemos salarios, los subíndices I son individuos, y el modelo de salarios está en función de la educación, años de educación, y de una dummy que indica el género. Fíjense cómo acá usé este consejo que discutíamos recién, a la dummy le puse el nombre hombre, y ya sé que esta dummy va a valer 1 para las observaciones I que sean hombres, y va a valer 0 para las observaciones I que sean mujeres. Otra cosita que hice acá fue ponerle al coeficiente que acompaña a esta variable dummy, le puse, lo nombré con la letra griega delta, simplemente para diferenciar de beta. ¿Por qué? Porque me parece más fácil que ustedes reconozcan que esta letra está asociada a una dummy, mientras que los beta son los típicos parámetros de la regresión que acompañan a variables cuantitativas. Obviamente no implica ningún cambio, solamente para que llame más la atención. Si el valor esperado del término aleatorio del modelo, recuerden que este es el primer supuesto clásico, es 0, entonces el valor esperado de los salarios es simplemente la función de regresión, ¿no? Es una manera de hacer desaparecer el término aleatorio del modelo general. Ahora, fíjense que en esta regresión, que aparece la dummy hombre en el último término, la podemos interpretar en realidad como dos regresiones, una regresión para cada valor de la dummy. Entonces, para los hombres, el valor esperado de los salarios, cuando la dummy hombre vale 1, es decir, para los hombres, es beta 1 más beta 2 por los años de educación más delta. Reemplacé hombre por 1. En cambio, para las mujeres, ese último reemplazo va a ser por un 0 en hombre, y por lo tanto este último término va a desaparecer. Entonces, fíjense cómo es la regresión para las mujeres, es el valor esperado de los salarios cuando hombre vale 0, que es beta 1 más beta 2 por los años de educación. Entonces, fíjense cómo en la regresión de los hombres quedó delta y en las mujeres no. Si restamos miembro a miembro, lo que vamos a tener es que el salario esperado para los hombres menos el salario esperado para las mujeres es exactamente igual a delta, siempre que los años de educación sean iguales. Y ahí está otra vez el tema de dejar constante todo lo demás. Entonces, delta es la diferencia entre el salario esperado de un hombre
y de una mujer que tiene la misma educación. Esto es clave, otra vez, porque lo que estamos tratando de identificar en estos modelos es cuál es la variabilidad, cuál es la diferencia en los salarios que podemos atribuir a diferencias en el género y que no tienen que ver con los años de educación. Obviamente en una muestra nosotros vamos a tener hombres, mujeres, y muchos hombres con distintos niveles educativos y muchas mujeres con distintos niveles educativos. Y lo que estamos intentando hacer con este modelo es ver qué parte de la diferencia de salarios la podemos atribuir a las diferencias de género, pero que no tienen que ver con la educación, o sea, dejando la educación constante. Veamos esto de manera gráfica, otra vez este es el modelo de regresión, y para poder graficar vamos a necesitar suponer algún signo para delta, vamos a suponer que delta es positivo. Acá tenemos en el eje vertical, vamos a medir salarios, valor esperado del salario, en general pesos, vamos a medir en este eje, y en el horizontal los años de educación. Empecemos graficando la regresión para las mujeres. Recuerden que la regresión de las mujeres es simplemente beta 1 más beta 2 por los años de educación. En la regresión de las mujeres no aparece delta. ¿Por qué? Porque cuando reemplazamos hombre por su valor igual a 0, que ese es el caso de las mujeres, este último término desaparece. Y la regresión de las mujeres es la regresión en rojo. Tiene una ordenada al origen igual a beta 1, o sea acá, y una pendiente igual a beta 2, que nos dice cuál es el valor, el cambio en el valor esperado de los salarios cuando cambian los años de educación marginalmente para las mujeres. La regresión de los hombres es la regresión azul. ¿Por qué es paralela y por qué está más arriba de la regresión de las mujeres? Bueno, está más arriba de la regresión de las mujeres simplemente porque supusimos el caso en que delta es positivo. Entonces, si delta es positivo, la ordenada al origen de los hombres, esta es la regresión de los hombres, es beta 1 más delta. Es todo lo que no tiene que ver con los años de educación. Si delta es positivo, beta 1 más delta está acá arriba. Y la pendiente de la regresión de los hombres es beta 2, que es igual a la de las mujeres. Por eso, la recta de regresión de los hombres es paralela a la de las mujeres, pero tiene una ordenada al origen mayor simplemente porque supusimos que delta era positivo. Si hubiéramos supuesto que delta era negativo, la regresión azul también sería paralela a la roja, pero estaría por acá debajo, si delta fuera negativo, ¿ok? Muy bien. Retomando entonces, el fenómeno binario tiene dos categorías, como el ejemplo que estuvimos viendo hombre-mujer, en un caso simplificado de género binario, pero alcanza con una sola variable dummy para diferenciar entre ambas. Dada la información de la variable dummy hombre y la variable mujer, dada la información de la variable dummy hombre, la variable mujer no agrega nada, es redundante, porque recuerden, volvemos a mirar la planilla de cálculo, ¿no? Recuerden que nuestro objetivo es mantener la información que tenemos en esta variable cualitativa, pero la tenemos que incorporar cuantitativamente al modelo, por eso le ponemos números. Entonces, lo que importa de los números no es cómo son asignados a las dos categorías, sino saber qué categoría, saber qué información nos dan y poder recuperar de esos números toda la información cualitativa que teníamos en la variable original. Entonces, ya sea que elijamos la opción 1, donde sabemos que los 1 son hombres y los 0 son mujeres, o la opción 2, donde los 1 son mujeres y los 0 son hombres, tenemos la misma información. Si a mí me dan esta columna, esta nueva columna no me agrega nada, es redundante. Entonces, la regla que vamos a adoptar, que de hecho ya lo hicimos en el modelo recién, es que si hay dos categorías en el fenómeno, en cualquier fenómeno binario hay dos categorías, vamos a incluir solo una variable dummy en el modelo, como en el ejemplo de recién que solamente incluimos hombre. ¿Qué pasa si incluyéramos
Las dos dummies, hombre y mujer. Bueno, caemos en lo que se conoce como la trampa de la variable binaria, que en la clase que viene la vamos a ver con un poco más de detalle cuando formalicemos el modelo general, pero intuitivamente es la trampa de la redundancia. Ya habías puesto la variable hombre, era toda la información que necesitabas, la variable mujer sobra. O al revés, si incorporaste ya la variable mujer, la variable hombre va a sobrar. Y la redundancia en el modelo general tiene sus consecuencias, que son las que vamos a discutir en la clase que viene. El tema ahora es, bueno, si una de las dos dummies que podemos definir para un fenómeno binario es redundante, ¿cuál de las dos incluimos? Ya habíamos dicho que era irrelevante cuál de las dos incluíamos, pero que si bien los resultados no iban a cambiar, sí era importante saber cuál habíamos incorporado a fines de interpretación. Entonces vamos a concentrarnos en las dos opciones que tenemos y ver cuál es la interpretación en cada caso. Si trabajamos con la opción 1, incluimos en el modelo la dummy hombre y el coeficiente que acompaña a la dummy hombre lo llamamos delta. Si vamos por la opción 2, incorporamos en el modelo la dummy mujer y el coeficiente que acompaña a la dummy mujer es eta. Puede demostrarse que las dos opciones son equivalentes. O sea, vamos a obtener resultados, la lectura que vamos a hacer es equivalente. Son equivalentes para estos valores de delta y eta. O sea, son equivalentes y vamos a ver que delta es igual a menos eta. Pero que la interpretación cambia con la opción. Entonces, en cada caso vamos a tener que prestar mucha atención a cuál es la categoría base y dar vuelta a la interpretación, y ahora les pongo un ejemplo. Entonces, ya les estoy diciendo, estas dos opciones son equivalentes, pero el resultado es que son equivalentes y delta siempre va a valer igual a menos eta, ¿ok? Entonces, supongamos que delta vale 5, entonces ya sabemos que eta va a valer menos 5. ¿Cuál es la interpretación basada en la opción 1? Que el salario esperado de un hombre es 5 pesos más alto que el de una mujer. Mujer es categoría base en la opción 1. Con la misma educación, recuerden, siempre estamos dejando lo demás constante y acá lo demás son los años de educación, que es la única variable, además del género que estamos incluyendo del lado derecho del modelo. Ahora, ¿cuál sería la interpretación basada en la opción 2? Dijimos que si delta es 5, eta va a ser menos 5. Entonces, en la opción 2, la interpretación va a ser que el salario esperado de una mujer es 5 pesos más bajo, menos 5, recuerden, 5 pesos más bajo que el de un hombre con la misma educación. Para la opción 2, hombre es la categoría base. ¿De acuerdo? Ahora, pasemos al caso más general, en donde puede haber variables dummy que tengan múltiples categorías, no solamente fenómenos binarios. Supongamos que los salarios no solo dependen de la educación y del género, sino también de la región geográfica a donde pertenece el trabajador. Supongamos, para simplicidad, que hay 3 regiones, entonces vamos a generalizar la regla de cuántas variables dummy incluir. Si hay S categorías, incluimos S menos un variables dummy. Había 2 categorías en los fenómenos binarios, incorporábamos una sola dummy. En este caso hay 3 regiones, tenemos que incorporar 2 dummies. Entonces vamos a definir una primera dummy, llamemos la región 1, ¿a quién asignará un 1 la variable que se llama región 1? A los individuos que pertenecen a la región 1. Recuerden esta regla que es bien práctica. Y vale 0 en caso contrario, es decir, a los individuos que pertenecen a la región 2 o a la región 3, le vamos a asignar un 0 en la variable región 1. Pero nos falta otra dummy más. Llamemos región 2 a la otra dummy, que vale 1 si el individuo pertenece a la región 2, y vale 0 en caso contrario. Ahora viene la pregunta de cuál es la categoría base
para las regiones. Y ahí sí nos tenemos que fijar que es aquella categoría para la cual tanto región 1 como región 2 valen 0. Entonces, la categoría base u omitida se da cuando región 1 vale 0 y región 2 vale 0. Y piensen que para qué observaciones va a suceder eso, para todos aquellos individuos que pertenezcan a la región 3. Así que región 3 es categoría base en este ejemplo. Vamos a escribir de nuevo el modelo de salarios, incorporando ahora las dummies de regiones. Recuérdense, teníamos los salarios que dependen de los años de educación, del género, que es un indicador binario, entonces incluimos una sola dummy, y de las regiones, que tienen 3 categorías, y entonces incluimos 2 dummies. Otra vez, fíjense que le pongo un nombre distinto a los coeficientes que acompañan a la dummy región, para distinguir que se trata de coeficientes de un nuevo conjunto de variables cualitativas, que se refieren todas a la ubicación geográfica. Entonces, lambda 1 acompaña a la dummy región 1, lambda 2 acompaña a la dummy región 2. Vamos también a ir a los gráficos de este ejemplo, pero antes de graficar vamos a ponernos de acuerdo en algunos signos, si no, no podemos graficar. Vamos a suponer los hombres ganan más que las mujeres, como en el ejemplo anterior. Si mantenemos todo lo demás constante y los hombres ganan más que las mujeres, delta tiene que ser positivo. ¿Ok? Solo para los fines gráficos vamos a hacer estos supuestos. Después los datos nos dirán si delta es positivo o no. Vamos a suponer además que los trabajadores de la región 1 ganan más que los de la región 2, que a su vez ganan más que los de la región 3, dado todo lo demás. Si eso es así, lambda 1 tiene que ser mayor que lambda 2 y ambos tienen que ser positivos. Fíjense si entienden bien esto. Fíjense cuál es el valor esperado de los salarios para los trabajadores de la región 1. ¿Cuál es la diferencia entre el salario esperado de un trabajador de la región 1 respecto de un trabajador de la región 2? Fíjense cuál es el salario esperado de un trabajador de la región 1 respecto de un trabajador de la región 3, o de un trabajador de la región 2 respecto de un trabajador de la región 3. Estas preguntas igual van en la lista de preguntas de guía de guía de lectura, de guía de comprensión para este video. Entonces, con estos signos, que los repito acá para no olvidarnos, y esta es la regresión, este es el modelo de regresión, el valor esperado de los salarios, con todos estos signos para poder dibujar. Entonces, fijémonos cuál es la categoría base del modelo. La categoría del modelo es si le ponemos un 0 a todas las dummies. Le ponemos un 0 a hombre, a región 1 y a región 2. La categoría base de este modelo son las mujeres de la región 3. La regresión para las mujeres de la región 3 son simplemente estos dos primeros términos que quedan graficados por esta línea verde punteada. La ordenada del origen es beta 1, la pendiente de esta función es beta 2. La regresión de la categoría base, que otra vez son mujeres de la región 3. ¿Cómo es la regresión de los hombres de la región 3? Es decir, volvemos a poner 0 a las dos dummies de región, pero ahora cambiamos por un 1 a la dummy hombre. Como supusimos que delta era positivo, la regresión para los hombres de la región 3 va a tener una ordenada al origen más alta que la de las mujeres de la misma región, pero la misma pendiente, que sigue siendo beta 2. ¿Cuál es la regresión ahora de los hombres de la región 2? Bueno, tiene una ordenada más alta todavía, una ordenada al origen más alta, porque se suma a beta 1 más delta, que era la ordenada al origen de los hombres en la región 3, se le suma lambda 2 también. ¿Por qué? Porque reemplazamos en región 2, ponemos ahora un 1 en vez de un 0. Y otra vez, la recta de regresión de los hombres de la región 2 es paralela a todas las demás. ¿Por qué? Porque para todas estas regresiones tenemos la misma pendiente
que es igual a beta 2. Y por último, los hombres de la región 1 tienen la ordenada al origen más alta. ¿Por qué? Porque supusimos que lambda 1 era mayor que lambda 2. Fíjense otra vez que todas estas regresiones, tanto para hombres de distintas regiones como para mujeres, todas tienen pendiente 2. Por supuesto, también habría podido dibujar acá las regresiones para las mujeres de las distintas regiones, ¿sí? Muy bien. Dejamos este video por ahora. Así termina entonces el segundo video de la clase 4.